es la famosa reunión de socios. Vamos a hablar del tema inmobiliario, que muchos están aquí. Son socios que se quieren juntar para un desarrollo inmobiliario. De acuerdo. Y hablamos que si el fideicomiso, que si lo hacemos con tu abogado, que si lo hacemos como el mío, que cuánta lana vas a poner, cuánta lana no pongo. Oye, pero es mi constructora, luego vemos si la construimos, pero yo también tengo otra. Pero muchas veces lo que hacen las personas, como no nos enseñan a comunicarnos, me ofendí, pero nunca te lo dije. Pones una barrera. Y eso es lo que yo siempre digo, háblalo antes de suponer, pregunta. Y típicamente creo que sucede en las empresas familiares, ¿no? Donde el socio que ya no participa en la operación llega y quiere dar instrucciones. También padre crecer, también padre ganar, pero ser empresario tiene responsabilidades. Como eres socio, más allá de tu porcentaje, te escucho. Tienes Totalmente. voz, opina, tienes voto, ejércelo, pero no tienes quórum. Así que o te aclimatas o te aclimares, no tienes más. Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Cervera López. Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con Mayaquín. Una plática inmobiliaria acompañada de un café. En el episodio de hoy tenemos como invitado a André Durán. André es un abogado que tiene su propio despacho que se llama Andum y se especializa en la implementación de gobiernos corporativos para empresas familiares y de todo tipo. Con André tuvimos la oportunidad de platicar de su libro, Las reglas de oro entre socios, la metodología de los 3 sombreros, la implementación e importancia del gobierno corporativo en las empresas, algunas de sus experiencias trabajando con empresas familiares y muchas cosas más. Disfruté mucho la plática con André y como siempre espero que tú hayas disfrutado también. No te olvides de compartir y darle like en nuestro canal de Spotify y YouTube, que así nos ayudas a llegar a más personas y te lo vamos a agradecer, generando más contenido de valor para que sigas conociendo del sector inmobiliario de Yucatán. Además, te invitamos a seguirnos en Instagram y TikTok como Un Café con Mayaquín para que puedas seguirte enterando de los próximos episodios, así como seguir visualizando los momentos claves de estas grandes conversaciones. Aprovecho el comercial para invitarte a comprar mi libro, El ABC Inmobiliario, lo que no puedes no saber, que está de venta en Amazon y que es una guía muy práctica para que puedas entender y aplicar el proceso de comercialización desde el momento de la obtención de una exclusiva hasta el proceso de compraventa y entrega de esa propiedad. Ahora sí, les dejo con el episodio. Don André, muy bienvenido a Un Café con Mayaquín, amigo. Me da mucho gusto que nos acompañes, que nos seas un poquito de tu agenda. Sé que es complicada, ya platicamos un poquito de eso. La mayoría de nuestros invitados son personalidades y tienen agendas complicadas y siempre les agradezco el espacio. Me da mucho gusto que estés por acá y que podamos platicar. Hay varios temas muy interesantes que yo sé que dominas muy bien, así que me va a dar mucho gusto que lo podamos compartir con la audiencia. Iván, pues muchas gracias por la invitación. ¿No? Te agradezco enormemente a ti el espacio, a la audiencia que nos está escuchando el día de hoy. ¿No? Para mí siempre es un gusto pues, platicar, compartir, al fin de cuentas, obtener ideas, porque yo también aprendo mucho de ti. Sin duda, y te lo agradezco, pero sí, es la idea, ¿no? Creo que compartimos eso. Teníamos la oportunidad el otro día de platicar. Además, intercambiamos libros. Te decía yo que ya tuve oportunidad de estar leyendo tu libro y justo eso motivó para mí el invitarte al podcast. Muchísimas cosas que me parecen súper relevantes, que yo creo que podremos compartir y generar una buena conversación, que se genere quizás sí conocimiento, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar de lleno. Me gustaría, André, que nos cuentes un poquito qué hace hoy Andum, ¿no? ¿Qué es tu empresa? ¿Qué es tu despacho legal? ¿Qué se dedica? Un poquito cuál es la historia, si nos puedes contar. Claro que sí. Andum ya tiene prácticamente 7 años desde que empezamos a enfocarnos con una visión. Desde el inicio la tenía muy clara. Quería ser líder en la implementación de gobierno corporativo. Siempre me ha gustado buscar crecer el tema nacional, pero siempre quería consolidarme en Yucatán, porque para los que conocen el término de gobierno corporativo, los que no, es un tema muy relacionado al tema empresarial. Y el gobierno prácticamente, cuando yo entiendo qué es el gobierno corporativo y empiezo a estudiar el tema del gobierno, justo donde yo trabajé antes, implementamos el tema del gobierno corporativo, está muy hecho para empresarios, está hecho para empresas familiares, y cada vez que iba a algún taller de gobierno corporativo, y hasta la fecha lo sigo viendo, son temas donde mencionan, es que ese gobierno corporativo es lo que mi empresa familiar necesita, porque mis hijos están a punto de pelearse.
Eso es lo que mi empresa necesita, porque entre socios no nos ponemos de acuerdo. O si yo hubiera tenido ese gobierno corporativo desde el inicio, no me hubiera separado de mi mejor amigo por un tema de negocios. Entonces siempre empiezo yo con esa idea. Entonces Ando me empieza, yo soy abogado corporativo, pero lo que me empezó a suceder muchas veces, no sé si en alguna ocasión has estado en una reunión con un contador y un abogado al mismo tiempo. ¿Cómo son esas reuniones? Bastante, digamos, concretas y específicas en las terminologías y en las cuestiones. Y parecería y me pasó muchas veces estar entre abogados y contadores y estamos al lado de los mismos y no nos entendemos. Esa es otra, sin duda. Y me pasaba que el que salía más perjudicado era el empresario. Pues bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A mi contador o mi abogado? Entonces yo me di cuenta que cuando empiezo a asesorar el tema de empresas, yo no podía continuar asesorando únicamente la parte legal y por eso yo empiezo a estudiar una maestría en dirección financiera para entender el otro lado. Entonces me di cuenta que hay otro mundo, que al fin tú puedes proponer una estructura legal muy sólida, pero si financieramente no hace sentido, No. está complicado. Entonces luego yo me continúo desarrollando y estudio una especialidad en mediación y negociación. Entonces todo es lo que al final de cuentas yo traigo, toda la idea que siempre he tenido con el tema de Andum, el cual se ha consolidado como un despacho enfocado al derecho empresarial, con nuestro enfoque al inicio principal y continúa siendo es estructurar legalmente a las empresas. ¿En qué sentido? Muchas veces cuando buscan al abogado es cuando el problema ya hubo, ya existió. Ya hoy tengo un problema con un cliente, alguien está utilizando mi marca, tengo un problema con mis socios y lo que les preguntamos como abogados en Andom es, bueno, dame por favor el contrato donde tu socio incumplió, donde el cliente no te pagó, que el registro de tu marca. Y en más de una ocasión escuché la frase, bueno, es que, bueno, sí tengo el contrato, pero no lo firmamos, ¿ok? O, a ver, no tengo el contrato, pero tengo los mensajes de WhatsApp. O, bueno, no tengo el registro, pero ve, aquí están mis redes sociales donde estoy utilizando la marca. Entonces me di cuenta que muchos empresarios, y lo entiendo, lo más importante es que el negocio funcione y funcione con ingresos. Hay que vender, hay que crecer en esta parte. Pero descuidamos la estructura, descuidamos los cimientos. Entonces cuando viene alguna situación compleja, pues los cimientos pueden tambalear. Entonces lo que nos hemos enfocado mucho en Andom es estructurar esta parte. Y me empezó a llegar un punto medular en la plática cuando estábamos desarrollando que me di cuenta que cuando queremos ordenar las empresas es relativamente sencillo ordenar los procesos internos, pero empezó a haber un problema. Cuando había que ordenar o llegar a acuerdos o actividades o compromisos entre socios, ahí la cosa cambiaba. Como que era muy fácil ordenar todo lo demás, pero cuando hablamos específicamente de los socios, ahí podía ser un poquito más complejo. Entonces ahí es donde entra el tema del gobierno corporativo, en donde me doy cuenta que el gobierno corporativo es el orden en la empresa, pero los primeros que se tienen que ordenar son los socios. Tienen que tener reglas claras, tienen que tener acuerdos muy sólidos sobre cómo va a operar y cómo va a funcionar el negocio, porque ahí permea pues toda la estructura de la empresa y es en lo que nos hemos estado enfocando en los últimos años. Está súper interesante. Quiero plantearte que este término de gobierno corporativo es un poco como de la teoría moderna, ¿no? Quiero planteártelo porque realmente no es moderno, ya tiene varios años, no sé si 6, 7 años por lo menos de que está en mi radar. Me imagino que históricamente y en países más desarrollados tendrá mucho más tiempo, ¿no? Pero típicamente me gustaría plantearte el que nos ayudes a entender por qué se llama gobierno corporativo. O sea, entiendo que son estas reglas, estos acuerdos, nos dejas ver ahorita de manera bastante clara, creo yo, cómo hay todos estos riesgos a la hora de construir acuerdos y que más allá de los acuerdos, en la operación del día a día, cuando no hay un blindaje legal adecuado, hay un sinfín de riesgos que no vemos hasta que caes en la situación, en el problema, y entonces en la búsqueda de la solución entendemos que hubiera sido mucho más fácil resolverlo o afrontarlo si hubiésemos tenido ese contrato, ese documento firmado, ese registro, etcétera, ¿no? Entonces, más allá de esta buena práctica, digamos, siempre yo he tenido la duda y quizá te lo pregunto desde esa curiosidad personal de ¿por qué se llama gobierno corporativo? Ok, se llama gobierno corporativo. Te lo pongo de esta forma, que es una pregunta muy interesante. Te voy a decir una experiencia que yo tengo sobre esto. Porque tienes que gobernarte como es sencillo. Dicen que no debes de decir el significado dentro de la propia descripción. No, pero lo entiendo, claro.
que tienes que gobernarte como empresa. Y ya lo que yo me veo con el tema de por qué se llama gobierno corporativo, hoy parecería, y que es un mito que yo busco romper, que parecería que las empresas tienen o no tienen este gobierno corporativo. O sea, muchos empresarios me buscan y me dicen, oye André, ¿yo cómo puedo tener este gobierno corporativo? Inclusive me buscan, me han pedido proyectos que desarrollemos en sus empresas para que tengan gobierno corporativo. Entonces, cuando yo les empiezo a preguntar, y me ha pasado en varios casos, les pregunto, ok, dime, ¿ya fuiste a cursos de gobierno corporativo, de empresas familiares, a temas legales, y ya tenemos el tema de gobierno corporativo? ¿Ya? Sí. Dime, por favor, ¿qué es gobierno corporativo para ti? Siempre pregunto la pregunta que me estás haciendo. Y me dicen, no, pues que haya decisiones que se tomen de forma informada, que haya procesos, que haya acuerdos claros, que haya alineamientos, que cada quien sepa su rol. Y me empiezan a decir una serie de características de las empresas. Y en muchas ocasiones yo les he preguntado, oye, ¿y tu empresa ya tiene procesos? Sí. A ver, me estás diciendo que buscas acuerdos, me estás diciendo que no hay ningún acuerdo en tu empresa. No, 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 sí tengo acuerdos. Oye, me estás diciendo que el gobierno corporativo es rendición de cuentas. Me estás diciendo que no rinden cuentas, nadie rinde cuentas en tu empresa. No, no, bueno, sí rendimos. Ya tienes gobierno corporativo. ¿Cómo? Ya te estás gobernando. Lo que tenemos que entender es que ese gobierno que ya tienes, lo que nosotros buscamos implementar es mejores prácticas a tu gobierno corporativo. Entonces, al final de cuentas, lo que hace, yo como regresando a tu pregunta, oye, ¿qué es gobierno corporativo? Es la forma en la que tú te estás ordenando. Y tu empresa, como cualquier país, bien o mal, se gobierna de alguna forma. Lo que tenemos que buscar es cómo te gobiernas de mejor manera. Hay muchos temas, sí, vamos a empezar por uno. Y entonces vamos paulatinamente enfocándonos en eso. No, no sé si respondí a la pregunta. 100%. De hecho, me gustó, me gustó un poquito esta idea porque cuando yo escucho gobierno corporativo, típicamente lo relaciono con, de alguna forma, administración. Y cuando pienso en administración y gobierno, me hace un cruce y un choque de Claro. cables porque pienso que el gobierno no son típicamente las instituciones que mejor funcionan en términos de eficiencia, ¿no? Y como que de allá me hacía un cruce, pero si esta palabra de gobierno le doy el enfoque de gobernanza, Ujú. me hace mucho más sentido, ¿no? Un poco en broma y no, pero a veces usamos este término de, oye, gobiérnate, ¿no? Claro, Como claro. que eso me hace mucho sentido, André, ¿no? Que tengas una corporación, un corporativo, un equipo, una empresa, que tenga esta capacidad de gobernarse, de controlarse, de actuar de manera correcta, buenas prácticas, como ya mencionaste, pero que además te quite el drama. Y en mi experiencia, si tú le quitas el drama a una empresa, es mucho más fácil y probable que sea eficiente. Me gusta mucho lo que mencionas. Y yo que les digo, el drama va a haber. El gobierno corporativo, que es un tema. Oye, me dicen, con el gobierno corporativo no va a haber conflictos. Ay, sucede. A ver, somos personas. El drama va a haber. Nada más que vamos a ordenar el drama. ¿De acuerdo? Yo como sé, como me dicen, oye, ¿y tú cómo no? A ver, Es correcto. me han preguntado, bueno, ¿tú cómo me puedes decir que yo tengo entonces esas mejores prácticas de gobierno corporativo? Y les digo, a ver, para nuestra metodología, nuestra forma de trabajo en Andum, es que tu empresa me pueda responder 4 preguntas. Si me puedes responder 4 preguntas de forma consistente y sólida, te voy a decir que tienes mejores prácticas de gobierno corporativo. Entonces, ¿cuáles son? Primero, que tengas la lista de qué decisiones importantes o qué decisiones en general tiene que tomar tu empresa. Me dice, no, sí tengo. ¿Qué decisiones que es importante que se tiene que tomar? Está fácil la primera. Siguiente, ¿quién las toma? Aquí es donde empieza el tema. Oye, porque los primeros que se tienen que gobernar, pues son los socios. Oye, hay que hablar de nuestros sueldos como socios. ¿Quién toma esa decisión? Tú, yo, los dos, pero es mi empresa, ella es tuya. Pero ya está. Entonces, Somos ¿quién objetivos, ¿no? Sí, No vayamos pues, a caer en sangrar la empresa por no entonces, tener la claridad. entonces, lo que les digo, por cada tema tienes que tener muy claro quién ¿Quién es va a el tomar? responsable. Ya lo que yo, bueno, los dos. Ok, pues ya está escrito. Siguiente. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo se toman? O si son 2 socios, son 3 socios.
Porque muchas veces, una vez me acuerdo un caso que me sucedió en alguna ocasión, era un tema eran prácticamente 7 socios, que eran un tema que tenía que tomar una decisión importante en la empresa. Estábamos haciendo un acta de asamblea, todos los socios estaban de acuerdo, menos uno de tomar una decisión trascendental para la empresa. Y no avanzaba el tema, ya llevaban meses atorados buscando convencer al socio que no quería tomar la decisión. Entonces cuando llegan conmigo, yo les digo, vamos a ordenarnos, vamos a retomar nuestros orígenes y de dónde estamos parados. A ver, le dije, préstame sus actas, préstame sus acuerdos, lo que haya. Entonces empezamos a ver el acta constitutiva y el socio que no estaba de acuerdo tenía el 3%. Entonces yo les preguntaba, no, déjame entender una cosa. Claro. La mayoría está de acuerdo, pero por un 3% no vamos a tomar la decisión de la empresa. Vamos a ver qué dicen sus acuerdos, su acta constitutiva. Y claramente decía que para ese tipo de decisiones, palabras más, palabras menos, la decisión se tomaba con el 75% de los socios. Vámonos. Drama. Y si no estoy de acuerdo, tienes que estar de acuerdo. Es correcto. Pero previamente acordamos las reglas de cómo se toman las decisiones. Oye, pero eso no lo vio el notario, pero es lo que hay. Por eso yo les digo muchas veces es que esos actas constitutivas que están firmando, muchas veces las tomamos como bases, Claro. pero hay que llegar a acuerdos previos sobre eso. Porque lo siguiente que tenemos que definir es, bueno, cada cuándo se toman esas decisiones. Si podemos ordenar estos puntos, es cuando ya empezamos a tener esas mejores prácticas de gobierno corporativo en la empresa. Me gusta que el objetivo sea controlar o ordenar el drama, ¿no? Porque como dices, el drama es intrínseco a la humanidad, ¿no? Pero creo que no es drama, por lo menos no en un contexto negativo. Y llamemos drama a todas estas situaciones que generan desacuerdos, ¿no? Que es lo más natural, sobre todo cuando estás hablando de una cuestión que involucra productividad, que involucra esfuerzo, que involucra búsqueda de objetivos, que involucra medición de desempeño, que involucra toma de decisiones, ¿no? Muy natural que surjan desacuerdos, ideas diferentes. Y eso típicamente pudiera generar un drama, ¿no? Que me da pie ahorita a que te plantee un par de cosas que tengo ya en mente. Pero que el gobierno corporativo te permita, con esta gobernanza, con estos procesos, con estas buenas prácticas, tener un control del drama en este ejemplo que nos das, donde, oye, todo por una persona que tiene un 3%, donde pragmáticamente para mí es, oye, como eres socio, más allá de tu porcentaje, te escucho. Tienes Totalmente. voz, opina, tienes voto, ejércelo, pero no tienes quórum. Así que o te aclimatas o te aclimueres, no tienes más. O sea, y en una buena práctica de comunicación y en una buena práctica, digamos, de dinámica de socios, porque es un poquito también el tema para mí, las formas de la comunicación, pero típicamente tener la claridad de que tanto todos los demás socios saber que si ese 3% no está de acuerdo, pues no hay más, la vida continuará y estará de acuerdo o en desacuerdo, pero ahí estará. Mira, si es en el país, así tomamos las elecciones. 100%. Todos tenemos que estar de acuerdo siempre. Y ya lo que me gustó que tú mencionaste, que el tema del drama, que yo creo que nos han enseñado a muchas personas que el drama, el conflicto, el desacuerdo, cuando las personas dicen, oye, hay drama, hay conflicto, hay desacuerdo, la gente se tensa. Claro, Y ya lo vemos como algo malo. sin duda. Ya lo que nosotros buscamos aterrizar y que las personas se den cuenta que el conflicto, el drama, el desacuerdo no es algo malo. Y siempre les hago una pregunta. Quiero que pienses en el último conflicto, en el último drama o en el último desacuerdo que tuviste. Y les pregunto, ¿cuál fue el verdadero problema? ¿El conflicto, el drama o el desacuerdo? ¿O cómo lo gestionaste? Claro. Alzaste la voz, aporré la puerta, le tiré a los abogados directamente, no habíamos hablado y le puse la demanda. Entonces ya me ha pasado estar en negociaciones de ese estilo, en los cuales ya la gente no sabe ni qué está peleando. Nada más no me gustó cómo me habló. Oye, no me gustó que me tirara el abogado, pues yo también le pongo al abogado. Y el conflicto se queda, bueno, y me ha pasado estar en negociaciones donde ya está muy tensa la situación y nada más yo les pregunto, déjenme entender una cosa. Si yo tengo una varita mágica y te resuelvo ahorita el problema, ¿qué es lo que quieres? No te imaginas cuántas personas no lo saben. Claro. Eso te voy a decir. Y en este ejemplo de del 3%, quiero plantearte que también
la postura de esta persona que tenía el 3% y que estaba en desacuerdo hubiera sido considerablemente más moderada si hubiera entendido desde el principio que no tenía posibilidades de que cambiaran la situación porque su 3% no le daba para mover la aguja. Claro. ¿Me explico? Entonces, de repente, esa falta de claridad, esa falta de entendimiento, conciencia de lo que el acta constitutiva ya establecía como una metodología para tomar decisiones, hubiera generado menos drama. Tanto me hubiera estresado menos porque estabas de acuerdo o no. Creo que siempre una disposición de escucha, insisto, siempre en un entendimiento de los roles. Pero también tú, si estás en desacuerdo, hubiera sido mucho más moderado, ¿no? Porque si tú crees que tienes la posibilidad de cambiarlo, oye, pero espérate, vamos a cambiarlo, pero mira, pero... Y si sabes desde el principio que no, la manera de gestionarlo hubiera sido diferente, ¿no? Sí, hay una recomendación que yo cada vez que estoy en negociaciones que pongo sobre la mesa, es que antes de que entres en una negociación tienes que entender muy clara cuál es tu posición. 100%. Estás en una posición fuerte de que yo tomo la decisión, estás en una posición en la que no puedes tomar la decisión por ti solo, pero hay que negociar, o realmente estás en una posición de desventaja. 100%. Y entenderlo muy bien te hace saber muy bien cuál es la forma adecuada en la que puedes negociar. Tener una estrategia adecuada de negociación, porque creo que es válido tener, no sé si es válido, es indispensable tener una estrategia de negociación, ¿no? Y no solo es saber claramente cuál es tu posición de fortaleza, de debilidad, media, de aliado, etcétera, como también la otra básica de la negociación es entender qué estás dispuesto a perder o hasta cuánto estás dispuesto a perder y qué estás buscando ganar y hasta cuánto pudieses ganar. Sí. Y entendiendo esto, pienso que se puede desenvolver mucho más fácil, ¿no? Quería tocar un tema contigo de la mano de esto también. Inteligencia emocional, ¿no? Porque te escucho ahorita y aporreones de mesa, puertas, ya no sé por qué estoy peleando, es que me habló feo. Y son cosas, hombre, que por un lado concientizo que son del día a día, de la vida. Y que no solo te creo y entiendo que esto que compartes viene de esta ya buena experiencia de estar lidiando e interactuando con estos personajes en general, sino también a mí me toca verlo, ¿no? Con clientes, con desarrolladores, con todo. Pero al mismo tiempo, no deja de sorprenderme, amigo, que personas adultas, empresarios, personas con muchas capacidades técnicas, con muchas habilidades para los negocios, tengan tantas limitaciones en términos de inteligencia emocional. Para mí y mis negociaciones pudieran ser en su generalidad, porque de repente sí me toca un poco negociaciones para que los negocios se den, un poquito lo que te toca a ti, pero típicamente mi negociación del día a día tiene que ver con una compraventa, ¿no? Entonces, no tienes idea de cuántas veces el ego juega en esta negociación. Y porque de alguna forma de mi experiencia viene un poquito el cómo ir llevando las negociaciones y evitar que ese ego termine rompiendo la negociación. Pero si no, se vuelve un deal breaker. Te diría yo 5 de cada 10. O sea, un 50% de las operaciones que tienen negociaciones se pudiesen caer por el ego de las personas. Porque es abusivo lo que me estás proponiendo. Porque me respondiste feo. Porque me ofendiste con tu manera. Porque, no sé, tú dime, ¿no? O sea, miles. Sí. De hecho, hay una frase que yo estoy aplicando mucho este año, que se la aprendí a una maestra. Justo estaba platicando de ella, Maru Medina. Maru, si no escuchas, te envío saludos. Supe una frase que me marcó mucho. Me he platicado con ella y en su curso de iniciadores lo tomé. Digo una frase que marcó mucho que dice, el ego sale caro. 100%. Y cuando entiendes eso, cuando lo aplicas en el tema de las negociaciones, y yo se los digo, cada vez que empezamos una negociación, te prometo que te voy a decir cosas que te van a incomodar. No te estoy diciendo que así va a ser, pero tengo que ser muy claro en lo que yo quiero. No tenemos que estar de acuerdo al inicio. El problema que muchas veces yo veo en las negociaciones es que cuando te digo algo que te incomoda, te lo tomas personal. Y no se trata de tomarlo personal. Yo tengo mis intereses, entiendo que tienes los tuyos.
Y de todos los, de todas las metodologías de recomendaciones para negociar, la que más me ha servido a mí, una particularmente, es de la forma de negociación y la metodología de negociación de Harvard, que es, hay que tratar duro al problema y suave a las personas. Porque hay veces, oye, es que tú me dijiste, a ver, es que, vamos a entender una cosa, ese no es el conflicto. El conflicto es el que tenemos enfrente, en tu caso. La casa que quieres comprar, el tema del precio, no es contigo, es la situación. Entonces vamos a poner, o sea, lo digo fácil, pero llegar a eso es complejo con lo que tú mencionas. ¿Cómo es posible? Pero ¿quién nos enseña a abordar esos puntos? No hay una escuela, no hay, bueno, o sea, no hay muchos talleres, no hay mucha realmente información que te expliquen cómo reaccionar al tema del conflicto, al día a día, realmente, porque hay muy buenos libros, pero lo que platicamos, aplícalo. Cuando tienes una situación enfrente y te pasa lo complicado, y cuando estás a punto de estallar y de eso, eso es el reto. Y vuelvo al tema de inteligencia emocional. Creo que ya de alguna forma lo barajeamos un poquito, por llamarlo de alguna manera. Y quiero entrar a otro tema que creo que va muy de la mano y me parece que es de los retos más importantes, amigo. La comunicación. Yo, Iván, en conversaciones de todo tipo, he llegado a esta conclusión y lo he hecho como un comentario. Y desde hace varios años, ¿no? Pero cada vez lo valido más. Que el problema que tú me digas, entendamos por problema guerra, divorcio, pleito de amigos, pleito de socios, el que me digas, colaboradores, tiene que ver con una mala comunicación. 100%. La situación que me digas, con la comunicación adecuada, se resuelve. Estoy convencido de eso a morir. Y esa comunicación que típicamente decimos, oye, hay que cuidar tener una buena comunicación, ¿no? Entonces Iván y André tienen el acuerdo de tener una buena comunicación. Y Iván llega y le dice, oye, ya leí tu libro y está bien. Y André recibe esta información como, ¿qué pedo? ¿Qué le pasa a Iván? ¿Cómo que está bien? Me lo dijo de una manera hasta despectiva, ¿no? Y de repente Iván lo dijo en un momento de prisa, en un momento donde quiso hacer un halago a André, ¿no? Lo estoy manipulando ahorita intencionalmente, claramente no se escucha bonito decir está bien, ¿no? Pero típicamente no te dije no me gustó, no te dije está malo. Y empieza entonces, por un lado, yo pudiera decir, oye, no, pues yo te dije tal cual, ¿no? Pero ¿cómo te lo dije? ¿En qué momento te lo dije? ¿Qué palabras utilicé, André? Y el contexto en el que se da eso es fundamental. Para mí es incluso más importante de lo que, digamos, te quería yo decir, ¿no? Y muchas veces creo que las personas nos justificamos diciendo, pues es que yo tengo una buena comunicación porque digo las cosas. Y me parece que el paso uno es decirlo, es mucho peor cuando no lo dices, ¿no? Es mucho peor cuando te lo guardas, no lo dices, lo que fuera. Pero decirlo no es suficiente, ¿no? Tienes que concientizar qué quieres decir. ¿Qué quieres que la otra persona entienda y reciba de este mensaje? Y para que esta persona reciba eso, ¿cómo lo tienes que decir considerando el contexto? Si estamos corriendo tú y yo y te veo en la calle, oye, Andrés, y te quiero decir algo de tu libro, quizás no es el mejor momento. Quizás es mejor que te mande incluso un mensaje de texto o un audio en vez de decírtelo corriendo y que se preste a, o que no te transmita yo el mensaje correctamente, o que peor aún te transmita algo negativo. Entonces, ¿cómo maniobras tú? Porque en esas negociaciones que te tocará llevar, en esta planeación de acuerdos, es decir, con conflicto o sin conflicto, en esta construcción de acuerdos, la comunicación es fundamental desde mi óptica. ¿Cómo le haces? Porque yo creo que la gente tiene muy malos hábitos de comunicación. No sé si coincides en eso de entrada, y si sí o si no, ¿cómo le haces para construir una comunicación eficiente en tu día a día, en tu práctica?
Coincido totalmente que la gente no sabe muchas veces cómo comunicarse porque tampoco hay clases de comunicación. Ya lo que nosotros aplicamos y particularmente me ha servido, yo no puedo controlar lo que tú dices, no puedo controlar lo que tú escuches, yo puedo controlar lo que yo digo, yo cómo percibo lo que digo. Entonces la comunicación tiene dos momentos, el que da el mensaje y el que lo recibe. ¿Y qué es lo que yo hago? Lo primero que tenemos que aprender a hacer las personas es realmente que es algo que es fundamental entre parejas, entre amigos, entre esposos, entre colaboradores, entre socios, entre todo, cualquier relación humana. Si yo te voy a decir algo, las personas tenemos que aprender a hablar de manera correcta. Regresando a tu ejemplo, está bien. O sea, yo pensando, ¿no? Si yo hubiera dicho, o sea, que está bien, se puede interpretar muchas cosas. Oye, leí tu libro y me gustó o no me gustó, que no está mal. Pero al final de cuentas, el reto que tenemos es asegurarnos de decir las palabras correctas para que lo que estamos pensando realmente lo digamos ahí. Y es muy difícil a veces. También, hasta a mí me ha pasado que dices algo, hablo con mi esposa y me dice, no te entendí. Claro, entonces yo le entiendo y tiene toda la razón. Porque muchas veces creemos que lo que ya pensamos lo dijimos, no necesariamente así. Entonces hay que tener ese esfuerzo, práctica, inclusive hasta para dar indicaciones, para acordar con los socios. Te voy a decir, y ser muy claro de los puntos. Por ejemplo, yo he estado en negociaciones entre socios, es muy puntual, que es un tema tan sencillo que creo que ya entendimos. Me acuerdo que estamos en un tema que siempre negociamos entre socios, es cómo nos vamos a repartir las utilidades. No te imaginas cuántos conflictos hay, porque la palabra utilidad suena fácil, pero en la realidad, en la práctica, y los que han vivido el proceso del acuerdo entre socios, ¿cómo calculas la utilidad? Está fácil, ¿no? Y luego empiezas a saber todas las formas. Bueno, con tu estado de resultados, aquí está el dinero, pero no está el dinero, o pero está lo cobrado. Oye, pero sí es utilidad, pero ya pero de este dinero que tenemos de utilidad ya está comprometido para los siguientes proyectos. Entonces hay que tener muy claro lo que hacemos. Y lo siguiente, cuando tú recibes el mensaje, la recomendación que yo siempre doy es asegúrate que lo que recibiste fue lo correcto. Oye, ¿me puedes explicar nada más a qué te refieres con que está bien? Claro. Oye, Andrés, estoy entendiendo esto, ¿no? Oye, Iván. Oye, estoy entendiendo que... Oye, muchas gracias, Iván, por haber leído el tema del libro. Oye, explícame, ¿cómo que bien? ¿A qué te gustó? ¿Puedo mejorar? Ah, no, eso. Entonces, como que pero muchas veces lo que hacen las personas, como no nos enseñan a comunicarnos, oye, estuvo bien. Me ofendí, pero nunca te lo dije. Pones una barrera. Y eso es lo que yo siempre digo, háblalo. Te defiendes, claro. Y es parte. Entonces, yo lo que les digo es, si tienes una pregunta, antes de suponer, pregunta. Pero por eso te digo yo que para mí es un tema de inteligencia emocional. Totalmente. O sea, concuerdo al final. Totalmente contigo. En vez de ponerte esta postura de víctima de que, oye, Iván, a ver, Iván, o sea, antes de que te mente la madre porque siento que no valoraste mi libro, no lo sé, a ver, déjame ver si entendí bien, ¿no? Oye. Y si no lo valoraste o lo valoraste, bueno, pero ya entendí. Es correcto. O sea, claro, que será punto y aparte y que habrá libertad de expresión. Ya entendí que no estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que muchas veces pasa? Yo he visto conflictos y la gente empieza conflictos y ni sabe que está peleando. Es correcto. Y me gustaría plantearte algo que a mí me da siempre como una, digamos, expectativa de comunicación, ¿no? Cuando yo estoy hablando con alguien o cuando alguien me dice algo y luego me dice, ¿me entendiste? Para mí ya es una evidencia de una no tan adecuada comunicación. Porque en este uso correcto de las palabras que tú planteas, para mí lo adecuado es decir, me expliqué. Y no asumir que es tu responsabilidad entender lo que yo dije, sino asumir que yo te quise transmitir un mensaje que quiero validar que tú recibiste de manera correcta. Entonces, oye, Andrés, me expliqué con esto de tu libro. Sí. Es muy diferente. O sea, entiendo que es un ejemplo y es un detalle, quizá pudiese ser menor. Cuando te planteo que me da una evidencia, no es que me predisponga, sino que me permite ver cuando alguien tanto está haciendo los esfuerzos adecuados para comunicarse de manera adecuada, como quizás su nivel de entendimiento, su capacidad de comunicación que se vuelve para mí fundamental a la hora de interactuar con alguien, sobre todo si son negocios. Iván, pero tú lo dices, pero ese detalle que tú crees, esos detalles son los más importantes. Sin duda. Yo le digo a todos los que nos están escuchando, y yo justo se lo planteo a mi equipo,
hay que ser muy inteligentes en la forma de dar nuestros mensajes, sobre todo por temas de WhatsApp, cuando son escritos, porque la forma en la que yo le escribo es diferente a la que tú lo vas a leer, estoy convencido. Si yo los mensajes, pues, ¿qué quiere decir la persona? Sin duda. Pero, por ejemplo, que tú, y eso es lo que yo me acuerdo, que tú le digas, ¿me entendiste? Es como que de alguna forma yo te estoy dando una indicación que tú tienes que entenderme. Claro. Entonces, cuando tú cambias el sentido, es el hecho de me expliqué, es como que yo te estoy dando la autoridad de decirle, oye, yo sé que te doy el mensaje, nomás quiero asegurarme Es correcto. que tú no tienes, el compromiso es mío de darte el mensaje correcto. También es una manera, me parece, de darte respeto, ¿no? Porque preguntarte, ¿me entendiste? Es un poco, no sé si tienes la capacidad de entenderme, Claro, ¿no? totalmente. Y cuando te digo, me expliqué, quizá es cuestionar de una manera muy respetuosa si yo tuve la capacidad de transmitirte lo que yo quería transmitir. Es como tener ¿quién tiene esta responsabilidad? Todo lo que acabas de decir. Todo se trata de los detalles. Y, por ejemplo, hay mensajes en el grupo. Imagínate el mismo mensaje que yo te envié en WhatsApp. Oye, Iván, ¿qué te parece que nos veamos a las... Oye, no, que te diga, oye, Iván, nos vemos a las 6 en mi oficina. Yo he visto muchos mensajes así. O sea, parecería que te estoy dando una orden. Entonces, yo lo que les digo es, si le hubieras puesto el mismo mensaje, nada más en la palabra final, el mismo mensaje, oye, Iván, nos vemos a las 6 en mi oficina. ¿Qué te parece? Claro. Entonces ya me estás dando la opción de elegir y entiendo que no me estás dando una orden. Entonces lo que siempre hay que estar trabajando. Al final, yo creo que nuestra cultura latina, así somos. Somos sentimentales, emocionales. Entonces, cuando en nuestra comunicación empezamos a utilizar ese tipo de palabras, frases que dan a entender realmente que no estoy cerrando la comunicación, Correcto. sino te dejo la posibilidad de que me digas no, es cuando no has fluido. Es correcto. Porque a nadie le gusta sentirse encajonado. Sin duda. Coincido completamente, amigo. Me gustaría ya redirigir un poquito la conversación a ver, bueno, por último, ¿no? ¿Cómo, cómo fomentas tú esta buena comunicación entre socios, ¿no? O sea, ¿qué te ha resultado? ¿Qué crees que puede ser clave para esta buena comunicación? De ahí yo desarrollo mi metodología. Justo por lo que me gustan mucho las metodologías es por que tenga una estructura que la puedes seguir. Y lo que yo digo de la comunicación entre socios, qué es lo qué es lo que yo veía muchas veces y lo sigo viendo cuando no hablan con estructura. Nos sentamos en una mesa como esta, es la famosa reunión de socios. Vamos a hablar del tema inmobiliario, que muchos están aquí. Son socios que se quieren juntar para un desarrollo inmobiliario. De acuerdo. Y hablamos que si el fideicomiso, que si lo hacemos con tu abogado, que si lo hacemos como el mío, que cuánta lana vas a poner, cuánta lana no pongo. Oye, pero es mi constructora, luego vemos si la construimos, pero yo también tengo otra. Entonces empiezas a ver que en la mesa hay muchos temas y son las reuniones que te paras, que es una reunión que nos duró 2 a 3, 4 horas, donde hablamos absolutamente de todo lo del proyecto. ¿De qué llegamos? Nada. A nada, a muy poco. Y lo más peligroso que me ha pasado, creemos que llegamos a algo. Entonces, cuando nos volvemos a juntar en la mesa, oye, por cierto, ya compré el terreno. ¿Qué? ¿Cómo que lo compraste? En la junta dijimos que lo compraba, pero no lo platicamos. ¿Cómo que lo compraste? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Yo les digo, tenemos que entender que cuando somos socios, tenemos que aprender a utilizar 3 sombreros distintos. Hay 3 sombreros que sí o sí, si eres socio de una empresa, puedes utilizar. Uno es el sombrero de dueño, otro es el sombrero de estratega y otro es el sombrero de gestión. Y cada vez que vayas a hablar con tus socios, lo primero que tienes que tener en cuenta es, ten muy claro qué sombrero tienes tú y asegúrate que tu socio tiene el sombrero que tú pretendes que tenga para que estemos alineados. Por ejemplo, estamos armando un proyecto inmobiliario y vamos a hablar de las aportaciones económicas que va a hacer cada uno. Entonces, estamos hablando con el sombrero de propiedad, dueños, temas patrimoniales. Y estamos hablando, yo empiezo a hablar del tema de la contratación de la constructora. Aguanta. No es esta sesión para eso. Aquí estamos hablando de temas de dueños, patrimonio. Ya cuando estemos en la parte estratégica, ya vamos a definir si los mismos que estamos acá tienen que estar en la conversación, porque no necesariamente todos los socios tienen que estar con todos los sombreros. De acuerdo. Entonces, cuando empiezas a organizar esos temas en estos sombreros, ya está mucho más claro
¿Cómo vamos a estar platicando? Una frase que me ha dicho más de un cliente y empresario en algunas ocasiones. Oye, ¿cómo le pido cuentas a mi socio? Él dijo, no, no le pide. Y yo que les digo, vamos a cambiarlo. No le pides cuentas a tu socio. Le pides cuentas al colaborador, Claro. que casualmente es socio. Cuando despersonalizas ese tema es que tú eres el director de la empresa, Correcto. tienes que cumplir el proyecto y nos estás rindiendo cuentas a los que tenemos el sombrero de estrategia, porque nos tenemos que Correcto. cumplir como dueños. 100%, ¿no? Es una de las cosas que yo he concientizado más el último par de años, ¿no? Una cosa es ser socio propietario o socio en general, ¿no? Para mí ser socio, André, te da derecho a una participación de las utilidades. Hasta allá. Y me encanta lo que mencionas, que es una parte que siempre digo, y está bien. Yo digo que si eres, ¿cómo sabes si eres socio, accionista y todo? Porque como que no te imaginas cuántas connotaciones escucha de socio. No, es mi socio de palabra. Claro. A ver, es mi socio familiar. Es mi socio de trabajo. A ver, ¿es mi socio o no socio? Es correcto. Es mi Va a socio. empezar. Oye, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a asegurarnos que antes de que hagamos un negocio, y vamos a ser socios, que lo que significa ser socio para mí Es es lo mismo que significa ser socio para ti. Y de ahí podemos partir. 100%. Y un poquito iba a que una cosa es que seamos socios, que seamos los dueños del negocio, o que tengamos esta participación de las utilidades, o que tú fuiste el fundador, que hoy empieza a tener estos títulos, ¿no? Que si el founder, que si el... Entonces, tú eres el fundador, en algún punto de tu negocio me invitas o yo participo como un socio que aportó capital, o sea, un socio capitalista, o un socio industrial quizá porque estoy aportando alguna expertise, pero soy socio. Entonces, una cosa es que seamos socios y que yo tenga derecho a una participación, y otra cosa es que yo quiera dirigir la empresa o participar en la operación. Y son dos cosas completamente diferentes. Para mí, por lo menos, y una cosa, vuelvo, es que el clásico ejemplo que típicamente creo que sucede en las empresas familiares, ¿no? Donde el socio que ya no participa en la operación llega y quiere dar instrucciones, ¿no? O llega y, como alguna vez fue el director, sigue queriendo llegar a decir, oye, no, es que esto no va así, oye, pero tú tráeme esta información, pero. Digo, evidentemente, un colaborador quizá no va a ser la persona más adecuada para plantearle esta limitación a esa persona, pero sí tendría que haber un socio o el director general para que diga, a ver, discúlpeme señor, pero esa parte es un tema ya operativo. Con mucho gusto, si quiere la información, en la reunión de consejo, en la reunión de socios, cuando les tenga yo que dar el reporte, se los doy. Y no por no te metas, sino porque genera ineficiencia, porque saca al equipo del enfoque, de la dinámica natural y porque empieza a generar esta dinámica que creo que es súper nociva de tener más de un jefe, ¿no? Cuando una persona empieza a tener diferentes jefes y sobre todo no alineados, es decir, viene André y dice algo, viene Iván y dice algo, viene Juan y dice algo, ¿a quién le hago caso? Claro. ¿Qué desmadre tienen estas personas? No solo a quién le hago caso y me siento conflictuado, confundido, sino quizás hasta comprometido de que, oye, si no le hago caso a André, al rato me va a tocar, al rato me van a correr, oye, pero Iván también creo que tiene, entonces, y el otro que vino es el dueño de todo. Entonces, genera estas situaciones que dejan ver cierto conflicto también. La falta de ese orden que se busca en las empresas. Y sí, totalmente. O sea, con todo lo que mencionas, lo hemos visto en cada uno de los casos y como te lo podría yo concretar en un caso que nos sucedió. Llega una persona muy molesta, ya no quería estar en esa empresa. Ahora ya me quiero salir de la empresa. Entonces le dibujé los sombreros. Tu empresa deja utilidades, es un proyecto inmobiliario, ¿no? Sí, bueno, sí, en unos años voy a salir. Oye, ¿tienes una estrategia clara para generar? Sí, de hecho está tan claro, ya empezó y estamos desarrollando, tal. Oye, y trabajando, no aguanto a mi socio, lo veo en la oficina, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a ordenarlo. Entonces, ¿quieres dejar una empresa que te da utilidades, que tiene un negocio, porque no te gusta la forma de cómo opera tu socio? ¿Por qué en vez de decir que te vas a salir de la empresa, no dices, quiero dejar de operar en mi empresa? Pero no tienes que dejar de ser socio por eso. Claro. Entonces, coordinas esa plática. Está muy claro y tú dices lo fundamental. Para mí yo creo que todos tenemos que tener, lo que mencionamos, a todos nos gusta saber dónde estamos parados. Y una empresa que están los socios y todos mandan y todo, es un problema, tanto para
el colaborador como para los propios socios. Por lo que yo he visto, muchas veces los colaboradores, pues cuando yo sé que tú, Iván, va a decir que sí, pues voy contigo. Si sé que es un tema que tú ya me dijiste que no, pues hoy mejor voy con el otro. Entonces, como el otro me dijo que sí, entonces son temas que es regresando a la plática que estamos teniendo al inicio, el tema de gobierno corporativo, es gobiérnense. ¿Quién sí puede o no tomar esas decisiones? De acuerdo. Porque si ustedes no tienen gobierno, va a pasar eso. Y son empresas que crecen con mucho caos, con mucho desorden, falta de estructura, que es lo que buscamos evitar. Y al final crecen, porque seguramente hay crecimiento, si es un buen negocio, si es una buena tesis, si pudiese crecer, pero difícilmente va a ser sostenible, ¿no? O sea, y cuando yo planteo sostenible, para mí es que pueda seguirse manteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y de repente hay tan buenos negocios que son sostenibles, pero que no son escalables. Y cuando digo que no son escalables, me refiero a que tienen un altísimo costo de oportunidad, porque quizá pudiera ser una empresa transnacional si tuviera esta gobernanza, si tuviera esta buena organización, comunicación y eficiencia, pero se vuelve una buena empresa a nivel regional simplemente porque no tiene esta correcta organización. Es correcto. Yo como lo veo es que hay empresas que están con estos conflictos, con ese drama entre socios, que siguen creciendo y van avanzando. Y ya lo que yo he analizado, al final de cuentas, una sociedad es como un matrimonio. Y hay muchos tipos de matrimonio. Hay los matrimonios que se llevan bien, hay los matrimonios que no duermen juntos, hay los matrimonios que están separados, hay los matrimonios que como que estuvieron juntos, luego están separados y luego regresan, hay matrimonios que están peleados todo el tiempo. Entonces yo como que cuando todo busca hacerlo muy práctico, ¿no? Entonces yo digo, si tu sociedad es un matrimonio, ¿qué tipo de matrimonio sería? Claro. Porque al final de cuentas hay matrimonios que duran mucho tiempo, pero ves a las personas muchas veces cansadas, desgastadas, y es el tema. Sí, no. Y a ver, estás haciendo negocios y con lo que hablamos antes de iniciar el podcast, cuando tú tienes una empresa, tú tienes un negocio, tú tienes que cumplir una visión, para eso lo hacemos realmente. O sea, realmente el empresario que está muy marcado con su empresa, con su negocio, quiere cumplir una visión, quiere disfrutar ese camino. Sin duda. Hay que buscar socios, personas, equipo que te ayuden a cumplir con esa visión que es la que estás buscando. Es correcto, es correcto. Que también creo que decirlo ahorita se puede escuchar fácil, ¿no? Pero es un arte, ¿no? Encontrar un buen socio o una buena socia me parece que no solo requiere esta alineación a la visión, ¿no? A lo que queremos hacer, al cómo queremos hacerlo, ¿no? Sino también una alineación en valores, en ideología de vida, ¿no? Totalmente. Pero también en capacidad, ¿no? En capacidad técnica, en conocimiento y también, para mí, en términos de disposición de trabajar. Me contabas ahorita un poquito cómo es tu día a día de trabajo y son jornadas cargadas, ¿no? Y para mí igual terminan siendo 12 horas de chamba típicamente, ¿no? Y lo disfruto y siempre digo, ¿cómo estás? Muy bien, súper camote, súper complicado, pero contento, o sea, lo disfruto honestamente. Si mi socio o mi socia no estaría dispuesto a hacer exactamente lo mismo, y no me refiero a trabajar 12 horas, porque ya se puede rayar con workaholic, sino simplemente a dar ese máximo esfuerzo y ese máximo enfoque, probablemente no es un buen socio para mí. Y te voy a decir alguna, y es que ese no es muy buen socio para ti. Es correcto, porque te voy a decir un caso que me pasó, porque lo que digo no es bueno ni malo, nada más no están alineados. No es un match, sí, En la claro. ecuación estamos desarrollando un acuerdo entre socios, estamos enfocados en la parte estratégica, estamos haciendo el plan. Y un socio más una pregunta, porque había un tema de que si crecía, no crecía, el rollo, mucho dinero, porque crecer es gastar, es invertir, estar ahí. Entonces, no sé si has escuchado alguna vez la frase que dicen que pues es mejor tener el 10% de un pastelote Sí. que al 100% un pastelito. Entonces me dicen, me voltean y me dicen, oye André, ¿verdad? Es que lo que no entiende mi socio es que es mejor tener el 10% de un pastelote al 100% de un pastelito. Entonces se voltea el socio y me dice, sí, creo que no me has entendido. Yo no quiero el pastelote, no lo quiero. Claro. Ya estoy bien, ya tengo lo que quiero, ya tengo la casa, tengo mi estilo de vida. Quiero Ya termino a las 6 de la tarde, estoy tranquilo. No lo quiero. ¿Quiere estar bien? ¿Quiere estar mal?
Ninguno. Son visiones distintas. Sin Y duda. eso es lo que tienes que estar trabajando y enfocarte en lo que estás buscando. Sin duda, sin duda. Es un poquito esta visión, es un poquito esta alineación. Oye, amigo, y de alguna forma pienso que ya nos dejaste ver un poquito, pero quiero hacerte la pregunta puntual para que si hubiese algo más lo incluyamos, ¿no? ¿Cómo fomentar entonces un buen gobierno corporativo? ¿Cuáles crees tú que son las claves para un buen gobierno corporativo? Para las personas que tienen socios o miembros de empresas familiares, lo primero que yo les diría es entiendan muy bien qué sombrero tienen antes de tener una plática, que a veces es un poco difícil y cuando yo le planteaba, pues a muchas personas les puede incomodar porque es entender que hay meses que no te corresponde estar. Mejor que en alguna ocasión estamos platicando, desarrollando un protocolo familiar y a mí me gusta mucho escuchar y es parte de lo que hacemos, ¿no? Y pasamos prácticamente 20 minutos, un poco más, hablando de cómo se iban a distribuir las acciones de una empresa, estábamos hablando. Es una vez que ya había salido todo, es porque estaban los fundadores, estaban sus hijos y todo el rollo y no se ponían de acuerdo y el fundador decía no están, entonces yo les dije, pues, porque vi que no estaban llegando a ese punto. Y quiero preguntarles una cosa, ¿hoy la empresa de quién es? Oye, señores, ¿qué porcentaje, no? Pues tiene 90 y tal tiene el 10. ¿A quién le corresponde esta decisión? Están aquí para escuchar, para lo cual los escuchemos. Pero la decisión no es ni de ustedes, es mía, es de él. Claro. Es lo primero, entender muy bien dónde están parados. Si lo veo que quiero llegar al acuerdo y antes de que llegues a cualquier acuerdo, entiende muy bien cuál es tu posición para negociar, qué sombrero tienes, qué tan sólido está. Entonces, una vez que lo tengas, el siguiente paso es entendiendo muy bien desde dónde estás, es ten pláticas incómodas. Las tienes que tener y entender que cuando tengas unas pláticas incómodas, no agarres de sorpresa a la persona. Claro. Planea esa plática, di que quieren tener esos temas y cuando estén teniendo esas pláticas incómodas, lo que yo siempre digo en las primeras ocasiones, van a ser pláticas incómodas, se los prometo. No se rindan. Va a haber, si es una plática muy incómoda, alguno va a gritar, pero no se lo tomen personal. De acuerdo. Y no porque no les funciona la primera vez llegar a un acuerdo, lleguen al otro. Entonces, eso es lo primero que yo les recomiendo. Aprendan a hablar, siéntense en una mesa. Cuando se sienten en una mesa y ya está la intención, podemos continuar mucho más fácil. Y los que no tienen socios, porque también sucede, puede ser más fácil, pero no, pero también tienen que autogobernarse. Claro. ¿Qué dinero es tuyo? ¿Qué dinero es de la empresa? ¿Cuántos hago? ¿No hago? Porque al final de cuentas, todo lo que buscamos, yo creo que la gran mayoría, muchos empresarios lo que buscan es cómo puedo estructurar un negocio que funcione sin mí. Entonces, cuando tenemos ese tipo de situaciones, lo que tenemos que enfocar es qué es lo que hay que hacer, qué procesos tenemos que tener, cómo podemos delegar para que la empresa continúe funcionando sin que tú estés metido todo el tiempo. Y es un acto de gobernanza tuya, decir, oye, quiero ver un tema, ya tengo el equipo, están las personas. Y es dejar que al final de cuentas se vaya desarrollando la empresa. Justo era algo que te iba yo a plantear, ¿no? Incluso tengo la duda, si ya lo platicamos tú y yo, un poquito de esta línea donde ahorita planteas que incluso estando tú solo te tienes que autogobernar, ¿no? Y siento que hay como entender de que el gobierno corporativo es solo para grandes corporaciones, grandes empresas, ¿no? Y quizás desde mi óptica, plantear que no necesariamente, ¿no? Creo que cuando tienes una gran estructura es más fácil implementar ciertas o algunas de estas buenas prácticas, pero entendiendo el gobierno corporativo como ya nos ayudaste a definirlo, no sé si estás de acuerdo con que tendría que ser para cualquier tipo de empresa, ¿no? Tener estos buenos acuerdos, buenas prácticas, buena comunicación, claridad, se vuelve algo fundamental. Totalmente, yo lo digo. Las personas que dicen que el gobierno corporativo es para empresas grandes, hay algo que se llama, que me gustó una frase, que se llaman creencias limitantes. No me siento lo suficiente importante, grande, maduro para eso. Pero por eso con la estructura que nosotros tenemos yo les digo a las empresas, ¿no te dan cuenta que ya tienen ese gobierno corporativo? Ya se gobiernan, mejórenlo. Nada más que para mejorarlo no va a ser fácil.
O sea, no es un gobierno corporativo, no es como que, oye, ¿qué es tu gobierno corporativo? No funciona así, no es un formato, es sentarse a hablar, es lo que ustedes tienen que hacer. Nosotros podamos dar la estructura, pero eso es lo que ellos tienen que tener. Porque, te voy a decir de dónde sale esta lógica, porque me acuerdo que yo me sentaba con empresas relativamente pequeñas y me decían que el gobierno corporativo no era para ellos, era para empresas medianas. Me sentaba con empresas medianas y el gobierno corporativo no era para ellos, era para empresas grandes. Y me sentaba con empresas grandes y no era para ellos todavía, todavía no querían cotizar en bolsa. Pero lo que yo veía es que en la empresa pequeña se seguían peleando, en la empresa mediana los hermanos también estaban peleando y en la empresa grande el fundador, los problemas son los mismos. Entonces digo, no puede ser. Entonces ya fue cuando hicimos clic y, claro, el gobierno corporativo es para todos. Y lo único que cambia, yo no quiero sonar como que petulante en esta parte, entre una empresa pequeña, mediana y grande, son los ceros. Así es. Pero el sentimiento de una empresa pequeña puede ser mucho más fuerte que una empresa grande o viceversa. O sea, que al fin de cuentas es... Sin duda, es la capacidad para mí, pues decía, desde implementarlo, desde pagar quizá un buen acompañamiento. Creo que es bien difícil poder hacerlo sin un acompañamiento adecuado, sin un asesor quizá como ustedes que pueda ir llevando el proceso a buen término. Y más allá del conflicto y de la negociación y tal, que no dudo que habrá, yo lo veo más por la metodología, por no tener una ceguera de taller, que también se vuelve complicado y para mí determinante en estos casos donde estamos con la operación, perdón, estamos con la operación del día a día y tenemos que hacer una pausa para ponernos de acuerdo, para construir esto que ya está construido, o sea, para reconstruir, ajustar, se vuelve complicado. Sí, que hay acuerdos que muchas veces las personas ya creen que tener, pero cuando profundizas nada más un poco te das cuenta que no. Un caso que estuvimos trabajando hace un tiempo, de un acuerdo entre socios, una de las preguntas que les hice eran las aportaciones que ya estaban comprometidas dentro de la empresa. O sea, oye, ¿cuánta lana le vamos a meter para que esto funcione? Y ya tenían muy claro, cuando empezamos a platicar, que uno de los socios le iba a meter 6 millones de pesos. Está, clarísimo, clarísimo. Entonces, cuando empezamos a abordar ese punto, entonces ya les hice la pregunta, ok, oigan, ¿y esos 6 millones se van a poner ahorita o se van a poner paulatinamente? Y fue como que, no, ahorita, no, paulatinamente. Ah, Oye, ¿y esa línea de crédito? A ver, quiero entender, ¿esa línea de crédito se va a estar gastando? Ese crédito, esos 6 millones, ¿van a ser como una línea de crédito o es oye, esos 6 millones, ¿cómo se van a devolver? ¿Hay una fecha de devolución o va a ser cuando se termine el proyecto? es capital social, es préstamo de socios, es... Entonces hay temas que el número está muy claro, pero tienes que profundizar porque ahí viene el conflicto. O sea, si las decepciones en las sociedades vienen de expectativas mal planteadas, 100%. que se dejan muy claros los puntos. Amigo, pero mal planteadas muchas veces, pero otros tantos, expectativas no externadas, ¿no? Claro, sí. Expectativas que tú te hiciste de mi desempeño, de nuestra conversación, de lo que iba a pasar y que cuando no pasa, drama, ¿no? Se me ha dicho, es que sí, totalmente, totalmente. Me acuerdo que en más de una ocasión he escuchado, es que yo creí que tú ibas a poner los contactos. No, o sea, tengo contactos, sí, tengo contactos, pero no te dije que los iba a poner. Es correcto. O sea, si los pongo bien, pero si no, no es una aportación mía. Hoy, pues para eso no te hubiera hecho socio, me lo hubieras dicho. Correcto. Estos son temas que 100%. hay que estar platicando. O pensé que tu empresa, tu otra empresa me iba a comprar o nos iba a comprar a nosotros. En fin, ¿no? 100%. Oye, André, quiero ya para ir buscando cerrar, ya estamos echándonos una horita de plática que se va volando. Un poco, sé también que tienes cierta intervención con empresas del sector inmobiliario, ya nos tocaste ahorita de repente con desarrolladores para armar estos fideicomisos o los mejores acuerdos para construir un proyecto hoy que está tan de moda de repente, que yo aporto la tierra, que yo desarrollo, pero que el que desarrolla también es constructor y también tiene un equipo de ventas, entonces yo hago todos estos roles y tú solo pones la tierra o no, tú pones la tierra, tú eres el desarrollador, tú eres la constructora, tú comercializas, ¿no? Como que empiezan a haber muchas situaciones que obligan a tener acuerdos. ¿Qué percibes? O sea, con eso que te toca,
de entrada plantearte que asumo que son los menos, ¿no? O sea, realmente creo que de todos los proyectos que están, creo que de todas las empresas que están, serán un porcentaje muy, muy, muy chiquitito los que están hoy buscando de manera proactiva, preventiva, tener unos correctos acuerdos, ¿no? No sé si es correcto. O sea, ¿qué nos puedes decir de esto en ese sentido? Sí, lo que yo percibo ahí es que ¿cuál es la complejidad que tiene el tema inmobiliario? Tiene un inicio y tiene un fin. Es mucho capital. Al fin de cuentas, el tema inmobiliario con el desarrollador es un negocio financiero. De acuerdo. Totalmente. Sí. Y lo que yo percibo es que en muchas ocasiones lo vemos tanto como un tema financiero, pero también me han pasado a estar muchas veces en las mesas después, cuando el proyecto se empieza a ejecutar, y empiezan los malentendidos. Oye, es que justamente iban a contratar mi constructora. Oye, es que yo era desarrollador, pero luego empieza, oye, ¿pero qué estás ganando tú si no estás haciendo nada? Claro. Oye, pero si tu inmobiliaria iba a vender, ¿no? Pero metieron otra inmobiliaria. Entonces, el negocio financiero sigue. O sea, yo qué es lo que veo. Ahí no se les va muy bien, pero yo lo veo, el negocio financiero sigue. Pones el dinero, se construye y se va a vender. Pero en el Inter empiezan a haber una serie de situaciones en las cuales, no sé si se hubieran acordado antes, desde el hecho de, oye, si tú vendes, tú directamente vendes, tú tienes una comisión, claro. Ah, no, es que tiene que entrar por el caso real, ¿no? Es que tiene que entrar primero por el master broker. Oye, pero no lo acordamos. Oye, es que ya me lo comprometiste. A mí firmaste un contrato específicamente a este punto. Entonces, es lo que pasa cuando no lo tienen. Y me ha pasado proyectos inmobiliarios que no se han hecho por falta de acuerdos, que empiezan, están en la mesa y, oye, que el fideicomiso, que la sociedad mercantil, ¿no? Que si prefiero una SAPI, que si cedemos que como dato, que si confíe. Son reuniones largas y cansadas porque no avanzan. Entonces, lo que yo busco cuando las personas vienen con nosotros es, vamos a dejar las reglas claras. Y misma estructura, dueños, ¿quiénes están aportando esto? Y como dueños, ¿qué esperan ganar? Estrategia, okay, ¿quién va a definir qué tipo de modelo de negocio vamos a hacer? Va a ser específicamente, van a ser casas, van a ser terrenos, va a ser vertical, va a ser horizontal, ¿sabe qué va a ser? Y gestión, ¿quién lo va a hacer? Y definir de manera clara cómo se generan los beneficios económicos por cada uno de los roles. Que sí, yo creo que es importante que se tiene que estar enfocando. En este tema, los roles y cómo lo terminas, para mí es tal cual, ¿no? Tengo la oportunidad, me invitan en la Universidad Marista, que están desarrollando ya por 3, 4 años quizá, un diplomado de desarrollos inmobiliarios, ¿no? Y un poquito me gusta porque siento que es como un semillero para futuros desarrolladores. A la mayoría de las personas que me topo allá son personas que ya están de alguna forma interactuando en el sector inmobiliario, arquitectos, abogados, inmobiliarios, comercializadores, de lo que me digas, ingenieros, contadores, por supuesto, inversionistas, ¿no? Y que tienen esa intención de ser desarrolladores. Y se vuelve como un ejercicio de voy a entrar a tomar el diplomado a ver si, ¿no? Y eso me parece muy positivo. Porque, justo por esto, porque empieza a darse estas situaciones donde yo les doy un módulo, doy 2 módulos, uno de comercialización de los proyectos inmobiliarios y otro de ventas puntualmente. Y cuando doy el primero de comercialización, hago un esfuerzo importante por dejarles ver estos roles que intervienen, que para mí son, y digamos de manera muy resumida, el inversionista, que es el que pone el capital, el desarrollador, que es quien coordina el proyecto, que es el responsable del proyecto, la constructora, que es quien literalmente ejecuta la obra y levanta el proyecto, y la comercialización, que es quien se encarga de darle gasolina al proyecto con las ventas. Esos 4 elementos para mí no pueden faltar. Y lo que les trato de decir es que muchas veces, y desde mi óptica erróneamente, porque se vuelve casi imposible, una persona quiere jugar más de un rol. Yo les he planteado que hay roles que pueden ser compatibles. Puede ser el inversionista o uno de los inversionistas y el desarrollador. Puede ser uno de los inversionistas y la constructora. Desarrollador y constructora, para mí no es buena idea. Constructora o desarrollador
Y comercializador tampoco me parece buena idea. El que es como comodín es el inversionista, ¿no? Todos podemos meter lana, pero eso te hace inversionista y nada más. Los otros 3 roles tendrían que estar perfectamente bien definidos y ejecutados por un responsable. Planteo que el mismo responsable llevar 2 de estos roles ya le pone un riesgo innecesario al proyecto por falta de enfoque, por ceguera de taller, por viciar una cosa con la otra, ¿no? Y que, oye, me da la impresión que cada vez menos, pero me da la impresión que es un tema que sigue dándose, ¿no? Donde, oye, voy a hacer 10 casitas, 5 casitas, y yo consigo la lana porque mi tío, mi abuelo, mis cuates me la dieron, o yo conseguí un crédito, o yo vendí algo y me envalentoné y lo empecé a hacer. Como yo soy el que lo está coordinando, soy el desarrollador, no tengo ni idea, pero voy a contratar a un encargado de obra, a un maestro albañil para que me empiece a construir. Y yo voy a empezar a venderla a mis amigos a ver qué tal me va. Y termina siendo una pesadilla horrible, ¿no? Entonces, creo que se vuelve fundamental entender un poco estos roles y la importancia de una correcta estructura para que se organicen, ¿no? Porque cuando se cumple lo que planteé y van de que, oye, no voy a ser la misma persona, pues no, son 4 personas. Se resuelve el tema del enfoque, de la especialización, del expertise, de la responsabilidad, pero se genera una gran área de oportunidad que tiene que ver con la organización, la comunicación, la rendición de cuentas, ¿no? De estas responsabilidades que cada quien tiene y de ese posible drama y de que ese drama no se vuelva un tema personal que rompa la relación. Sí, no, y totalmente. Y justo tuvimos un caso sobre eso, pero justo en el rol que tú mencionas, que tal vez, que ese comodín que es el inversionista, me pasó inversionista, que es el inversionista y el constructor. ¿Cuál fue el drama ahí, como lo estamos mencionando? El inversionista era minoritario. Entonces, la hora que iba a construir, No sé. a la hora que iba a construir, pues tenía un costo importante. Ya. Entonces no fueron los mejores, se eligieron materiales de mayor calidad, mayor tema, entonces como que todo se estuvo vendiendo, al final de cuentas, viendo que sea premium, pero luego se dieron cuenta que los materiales tal vez no eran tan premium como pensábamos, ya, todo se trata de reglas claras. Y yo como, por ejemplo, ¿cómo les digo? A ver, tienes que entender una cosa, los dueños son los inversionistas, que buscan lo que bien mencionaste hace rato, la utilidad. El desarrollador es el que al final de cuentas va a definir la estrategia del desarrollo. Claro. Que el inversionista también puede estar ahí, pero con otro rol específicamente. Y la gestión es quien va a liderar la ejecución de la obra. Porque tu constructor, tu arquitecto, el tema de tus permisos, todo son proveedores. Sin duda. Entonces, cuando lo empiezas a separar de esa forma, dicen, bueno, todos los Por roles. eso la clave para mí que el desarrollador y el constructor no sean los mismos, ¿no? Porque la relación se compleja. Ojo, ese parte. Y fíjate qué interesante esta historia, esta anécdota, esta situación, donde un socio inversionista minoritario era quien veía la obra, porque probablemente en su óptica era, aquí tengo un pedacito, que me toque lo que me corresponde, pero aquí que tengo el pastel de la obra para mí, quizás donde me voy a enfocar a ganar toda la utilidad que yo pueda, si no sale o sale el proyecto, chance que mientras yo termine la obra me da igual y aquí cobraré buenamente, ¿no? Que claramente hay un conflicto de interés y que claramente si no hay las reglas claras, pues me imagino que no habrá salido muy bien. Pero también la otra es, el inversionista tiene derecho a decir, a mí no me importa nada. Yo quiero meter 1 y que me den 1,5 de vuelta. O 1 y que me den 2. O 1 y que me den 1.3. Lo que eso significa. Hasta allá. Si lo hiciste bien o mal, si el proyecto va a ser trascendente en la vida o no, si la gente va a estar contenta o no, creo que están exentos de esa responsabilidad. Y lo digo un poquito como alguien que siempre ha defendido que un proyecto inmobiliario no puede ser así de superficial. O sea, no vale decir es un proyecto financiero y ya está. Claro. Para el inversionista sí, pero para el desarrollador tendría que ser un proyecto
que aporte a la comunidad, que aporte a la calidad de vida de la gente que va a vivir allá, que genere un patrimonio para la gente que va a comprar, que no tiene que ser la misma que va a vivir. Claro. ¿No? Entonces, también esta estructura permite tener una óptica mucho más clara de los objetivos que tenía que perseguir cada uno de los roles y que si están en armonía, ni uno está peleado con el otro, ¿no? Tanto tiene que ser un proyecto rentable como tiene que ser un proyecto que aporte calidad de vida y a la ciudad y al valor del urbanismo y tal, como constructivamente tenía que ser eficiente y como la parte comercial también tenía que ser orgánica, dado todo lo demás, ¿no? Así es, así es. Por último, amigo, el tema un poquito un escalón abajo, ¿no? Yo he tenido esta teoría por muchos años y la he estado conversando, sobre todo últimamente, porque creo que el contexto del sector inmobiliario y típicamente y específicamente hoy de los comercializadores, de lo que típicamente llamamos inmobiliarias, que son las personas que venden, pero que técnicamente una inmobiliaria es tanto la desarrolladora como la constructora, como la comercializadora, digamos. Porque históricamente la gente que nos dedicamos a comercializar, pienso que son muy pocos, muy pocos, los que han escogido el camino de construir una empresa, ¿no? Típicamente, André, yo hablo de equipos de venta, porque son un grupo de personas, típicamente un líder, alguien que empezó a desarrollar habilidades y ciertos resultados, que empezó a agrupar a otras personas para que le ayuden a continuar con esta labor, y que quizá tienen que si un asistente, que si alguien que les ayuda con ciertas cosas, que subcontratan muchas veces un equipo de marketing, que subcontratan muchas veces o tienen una alianza con una notaría para que les ayuden con los temas de la compraventa, pero que no tienen una estructura, que no tienen procesos, que no tienen indicadores, ¿no? Y lo digo desde una óptica donde no quiero plantear bajo ningún escenario que estos equipos de venta están mal constituidos o no son adecuados, ¿no? Hoy muchas veces creo que son mucho más eficientes que muchas de las empresas que existen también, pero que por un lado plantean una limitación en cuanto a crecer, ¿no? Porque crecer con un equipo de ventas tiene una limitación. Una vez que empieza a crecer, empieza a tener problemas porque ¿quién me factura? ¿Quién me ayuda con la cobranza? ¿Quién me ayuda con los inventarios? ¿Quién me actualiza esto? ¿Quién me ayuda con las diligencias, con las vueltas? ¿No? Y cuando empieza este camino de construir esta empresa, para mí es cuando colapsa. Por un lado, porque probablemente es el líder que va a terminar siendo el director general de la empresa o el dueño de la empresa, no tiene una expertise de director, tiene una expertise de vendedor. Y son habilidades completamente diferentes. Entonces, me gustaría plantearte qué recomendación pudieras dar desde tu expertise para esto, ¿no? Porque hoy, y ese es el contexto que empiezo a ver que cambia, de alguna manera ya hay un registro estatal de asesores inmobiliarios, ¿no? Esto va a cambiar un poquito las reglas del juego, va a meter mucha formalidad y va a empezar a generar una necesidad de esta estructura. Y yo veo dos caminos, ¿no? Uno, estas personas que se dedican a vender en un equipo de ventas o solos van a tener que acercarse a una empresa para aprovechar la plataforma, la estructura de esta empresa que ya existe para poder seguirse desempeñando en estas nuevas reglas de juego, o van a tener que darse la tarea de construir esta empresa. Digamos que para la gente que va a darse la tarea de construir una empresa, ¿qué pudieras tú recomendar en términos no solo de quizá ir planteando estos buenos acuerdos, sin duda, sino te pediría yo que adicional a eso, y no escatimes en eso, digamos, pero ¿qué otras cosas crees que debería de hacer o considerar? ¿O cómo ves tú este escenario de alguna manera? Es una muy buena pregunta porque sobre todo cuando prestamos servicios, yo creo que va mucho de la Sí. Y la primera recomendación que yo les doy es que definan si quieren ser autoempleados o tener una empresa. Que no está mal ninguna de las dos. Sin duda. Pero enfóquense, porque si al final de cuentas quieren ser autoempleados, está bien, pueden crecer, porque tener una empresa es
otro boleto, pero ahí te vamos a hacer lo que te vamos a tener. Pero ¿cuál es una recomendación si yo les doy? Hay un libro que se llama El mito del emprendedor, no sé si lo has leído, de Michael Gerber. Ajá. Muy bueno. Te dice que el mito del emprendedor, ¿cuál es? Yo me acuerdo que lo leí hace muchos años, igual por Amaro Medina, igual platicamos de ese libro. ¿Qué dice el libro del emprendedor? ¿Qué es lo que le empiezan a decir las personas a una persona que es buena haciendo panes? Yo estoy haciendo panes, estoy un pan, yo porque me gusta hacer panes. ¿Qué es lo que me empezarían a decir las personas? Oye, ¿por qué no los vendes? No, todavía no, gracias. Todavía. Ah, pero tú ya los panes. Pero, me están insistiendo. Bueno, también voy a venderlos. Soy muy bueno haciendo panes. Es el autoempleado. Empieza a vender los panes. Ah, todo esto, mi dinerito. Pues por hacer lo que me gusta, Estoy lleno de dinero, me va a todo dar. Pues perfecto, pues seguimos vendiendo los panes, seguimos vendiendo los panes. Pues yo tengo más pedidos. Chispa, ya no puedo salir el fin de semana. Ay, no pasa nada, me gusta hacer panes. Te digo, los panes y todo. Más pedidos. Chispa, pero ya no le gusta, que me están cambiando la receta. ¿Qué les gusta la receta? Pues sí, siempre lo he hecho yo. Te molestas, ¿qué le pasa a esta persona que me está cambiando el tema de los panes? Y siempre lo he hecho yo. Sigo creciendo y contrataron una colaborador para que me apoye con el tema de los panes. Y se va. Después vino, se va, que falta de responsabilidad. Oye, te empieza a ir muy bien, por un día te dice tu contador, oye, ¿cuánto tienes esto? No, lo estoy haciendo hace un año. ¿Y cómo te pagan? No, pues a mi cuenta. ¿Ya has pagado impuestos? Ah, tengo que pagar impuestos. ¿Haces para decir? Entonces, oye, tú días un punto, yo solo quería hacer panes. Entonces, el mito del emprendedor consiste en pensar que el mejor panadero va a tener la mejor panadería, cuando no es así. Claro. El empresario tiene que tener la mejor panadería donde quieran trabajar los mejores panaderos. Correcto. Yo creo que las personas entienden esto en su camino, ya pueden definir, porque hay gente que dice, no, pues yo soy de freelancer, me gusta, estoy inmobiliario, pero te voy a decir una cosa, que yo sí lo he visto en el tema de los equipos de ventas. Si tienes un equipo de ventas, tienes gente que depende de ti. Claro. Ya tomaste la decisión de ser empresario y tienes responsabilidades. Porque empiezas a ver en las nóminas, la gente confía en ti, y tienes el compromiso, independientemente de ti, con la gente que ya confía en ti. Yo no decía, yo que en una ocasión se lo estaba planteando a una persona y le dije, bueno, pregúntale a tu equipo si tú eres su jefe o no. Claro. Ah, no, sí. Sí. Dicen que vas su jefe. Claro. No tienes un de empleo. Ya estás en el siguiente nivel. Tienes que entonces prepararte para eso. Porque van los temas. Es que yo no quería, pues, ¿qué es lo que muchas veces pasa cuando creas estos equipos de ventas? Está muy padre crecer, está muy padre ganar, está muy padre estar viendo cómo estamos aumentando lo que desde donde estábamos y lo volteamos a ver. Pero ser empresario tiene responsabilidades. Sí. Así como tiene beneficios, tiene responsabilidades, tienes compromisos. Entonces, mi recomendación ahí es, si tienes un equipo de ventas, no es como que quieras o no, ya lo tienes. Y hay gente que confía en ti y es lo que tienes que entender. Quiero compartirte, ¿no? Que para mí ser un empresario tiene muchas más responsabilidades que beneficios. El gran beneficio es que desempeñar estas responsabilidades de manera eficiente, y está fácil decirlo también, pero realizar todas estas responsabilidades de manera eficiente es un gran reto. Pero afrontar ese reto y resolverlo, entonces te da un gran beneficio. Claro. Pero si no, puedes vivir eternamente siendo este empresario que busca resolver todas estas responsabilidades y que nunca llega a recibir este gran beneficio. Claro. Hay estadísticas de terror en términos del éxito de los emprendedores para convertirse en empresas, de estos que lo logran, que son el 20%. ¿Cuántos además logran sobrevivir a los primeros 3 años? Y ya los que sobreviven, hay un dato que me escandalizó, que era que típicamente tenían ingresos equivalentes a un sueldo de 20,000 pesos mensuales, que puede ser bueno, no quiero hablar de la cantidad, sino que en comparación, para todo lo que tuvieron que hacer, y al final de cuentas, en esta versión de utilidad, pero recibir un ingreso que equivale a 20,000 pesos mensuales, sin duda hubiera hecho mucho más sentido en un término financiero emplearte en una muy buena empresa, implementar todos estos esfuerzos y hubieses ganado mucho más dinero.
Entonces, cuando escucho yo este mito del emprendedor, también para mí tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con esto que nos vendieron muchos años, que había que emprender, que había que ser empresario. Cuando te dicen esto, pero no te dan las herramientas para ser empresarios. No conozco, por lo menos regionalmente, y lo digo con mucho respeto para todas las universidades, creo que hoy no hay una oferta educativa óptima para preparar a un empresario. Creo que un empresario que no viene de una familia de empresarios, que no tiene una empresa familiar o que no ha tenido la oportunidad de tener estas miradas, tiene un reto mucho más difícil porque tiene que aprender a ser empresario para luego poder llevar de manera eficiente su negocio. Y típicamente vienen de un emprendedurismo, de soy bueno haciendo panes, soy bueno haciendo zapatos, o soy muy estratégico y se me ocurren estas buenas ideas para resolver ciertas necesidades. Oye, yo creo que hay una oportunidad para generar miel, no quiere decir que yo sea apicultor, pero me voy a mover, voy a contratar a ciertos apicultores, voy a organizarlos, voy a cargar su producto, lo voy a etiquetar, envasar y lo voy a exportar a Alemania, típico, ¿no? Entonces, bueno, ok, eres bueno en eso, ¿no? Pero de eso a construir la empresa, los procesos, la estructura, detectar las personas adecuadas, reclutarlas, definir perfiles, empezamos a agregarle cosas y se vuelve súper complejo. Así es, así es. Ser empresario hoy, amigo, creo que es de los retos más grandes que hay. He escuchado mucho también de todos estos libros y demás que es de lo más solitario que hay, que es de lo más incomprendido que hay, ¿no? Y la verdad es que creo que es algo que requiere mucha valentía, mucha disciplina, mucha resiliencia, ¿no? Y que también me gusta cada vez que puedo yo resaltar un poco esto porque creo que le quitaría mucho drama a la vida de muchas personas y mucha frustración, ¿no? Porque hay como un tema aspiracional para ser empresario, para ser dueño de tu empresa, cuando si lo ves en términos de calidad de vida, no necesariamente es el mejor camino. Dependerá mucho de tu expertise, tus habilidades. Totalmente. Yo por eso, con lo que estamos platicando hace rato, por eso yo digo que entonces tienen que haber mejores empresarios para que los mejores quieran trabajar en sus empresas. 100%. Eso me gustó, ¿no? Hay que ser el mejor empresario para que los mejores expertos busquen trabajar contigo. Que eres un lugar donde, eso te lo digo, por ejemplo, los equipos de fútbol más grandes, me quedan que los veo no están en la cancha. Claro. Inclusive muchas veces los de la cancha ganan más que los propios dueños. Sin duda. Me gusta. Y te propongo que entonces cerremos con eso, amigo, con buscar ser los que escojan ser empresarios, que busquen ser los mejores empresarios para que los mejores expertos profesionales busquen estar en sus organizaciones y en sus equipos. Así es. Te agradezco muchísimo el tiempo, amigo. Buena plática. Me parece que muy esclarecedora de ciertos temas, que muy enriquecedora en términos de estas herramientas para evitar el drama en las empresas y sobre todo con los socios, ¿no? Y que es algo que se han especializado. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En redes, principalmente, si nos puedes compartir un poquito dónde te puede contactar la gente. Claro que sí. Personalmente me pueden encontrar en Instagram como André Durán Martín, que es mi nombre completo. Igual en LinkedIn como André Durán Martín. Y en Instagram y TikTok estamos como andum.mx y en Facebook estamos como andum. Ahí son nuestras redes, ahí nos pueden localizar. Padrísimo. Pues amigo, muchas gracias nuevamente. Disfruté mucho la plática, Iván. Ha sido un gusto, verdaderamente. Estamos al pendiente y pues nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Leo. Gracias, Iván.